acuerdo? A ver, un momentito. A ver, un momento. Ahí está. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este seminario virtual dentro de los que estamos haciendo en la Cámara de Comercio. En esta ocasión nos vamos a acercar a México de la mano de nuestros especialistas, que son Gerardo Vargas, que seguramente conocido por muchos de ustedes, de los que estáis aquí, y de la mano de Manuel Pérez, de Ibero-Mexicana de Comercio Exterior. Vamos a empezar con la intervención de Gerardo, de Consultores, con el que llevamos trabajando ya un montón de años desde la Cámara de Comercio de Murcia, viene colaborando con nosotros, con las empresas de la región de Murcia y otras. Y bueno, nos va a contar acerca de cómo está actualmente la situación en México y cuáles son las perspectivas que tenemos y oportunidades para las empresas de Murcia. Después de él le daremos el paso a Manuel. Muchas gracias y bienvenidos. Espero que sea provechosa la tarde. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Belén. Gracias a todos por participar y, bueno, para los que no me conozcan, yo me llamo así, Gerardo Vargas, de Consultores. Llevo ya 15 años de la Oficina de Promoción de Negocios de Murcia, aquí en México. Y pues primero agradecer a la Cámara, a Leo, a ti, Belén, por esta oportunidad de presentar nuestro punto de vista con respecto a este tema, ¿no? Que no es fácil y que, bueno, estamos viendo cómo darle la vuelta a esto y pues desde luego este sistema de conferencias virtuales y de trabajos virtuales, pues desde luego ayudan un montón, ¿no? Sin más, entonces voy a pasar a compartir la pantalla para hacer la presentación, ¿vale? Un momentito de interrupción nada más, Gerardo, para decirles que cualquier pregunta que tengan, bien ahora durante la marcha, pues lo van haciendo en el chat que tenemos y bien lo planteamos sobre la marcha o bien al final del todo se puede hacer esas preguntas o las que sean consideradas por vosotros, ¿vale? Gracias. Vale. Sí, bueno, pues vaya, voy a compartir entonces pantalla. Que es la presentación, ¿no? A ver si arranca esto. Si se ve, sí lo ven, ¿verdad? Vale. Pues nada, lo que les decía, ¿no? Soy el promotor de negocios desde hace 15 años en México. Nuestra labor consiste, pues, como saben, en vincular empresas mexicanas con empresas murcianas. Afortunadamente tenemos casos de éxito en varios sectores, ¿no? Con la Cámara llevo trabajando ya bastantes años también y también hemos tenido afortunadamente casos de éxito y bueno, pues que ahí siguen, ¿no? Ellos por sus lados ya, nosotros ya les echamos la bendición y se van de frente, ¿no? En el caso ahora, como les decía, el tema del COVID aquí en México y la situación es peculiar, igual que en todo el mundo, está complicándose. Llevamos confinados aquí, ya les diré más adelante, más de 3 meses y pues ahí vamos tirando. El caso es vamos. En términos generales, para los que no sepan, México tiene una extensión de 2 millones de kilómetros, poco más, son como 4 veces lo de España. Una población aproximada de 125 millones. Esto es importante porque es un país joven, de jóvenes. 40% tiene no más de 24 años y lo otro 40%, es decir, el 80% no superan los 54 años. Entonces, todavía tiene mucho potencial esto, ¿no? Tiene un PIB que es de 1.322 millones de dólares. Es la 15ª economía a nivel mundial. Un PIB per cápita de 10,000, eso es parte de la problemática de este país, que son muchos países en uno, ¿no? Es el 68 a nivel mundial, aunque hay, bueno, por ahí Manuel les comentará al rato la proporción de diferentes ingresos, ¿no?
Este año, bueno, los últimos años ha sido complicado. En 18 se creció poquito. En el 19, ahora les voy a explicar un poco, se decreció. En el 2020 se estima un 6,5, aunque justo esta mañana leí en el periódico que probablemente sea al 8. No sé, vamos a ver en qué termina todo. Sin embargo, para el 21 de entrada se estima el 2,70% de crecimiento. Y el histórico del tipo de cambio, que es un tema que siempre en muchos sentidos cuenta, porque competimos contra Estados Unidos y muchas veces la relación euro-peso y peso-dólar, hay veces que van de la mano, en este caso sí van de la mano. Entonces, por ejemplo, históricamente, en 2015 estaba en 16 pesos por euro, después se fue a 23 en el 17, a 20 en el 20, este mismo año estaba en 20 pesos, en febrero, en junio, perdón, esta semana, está en 25, aunque se estima que para fines del 21, inicio del 21, va a estar en 24, son los futuros, y para fin del 21 se estima en 23, entonces está por ahí de la mano igual que va también con el euro dólar. Es que no afecta tanto competir contra los productos americanos. Los ingresos del país son las remesas. Estos son los envíos de dinero, sobre todo de Estados Unidos para México. En México, México y los hispanos es la primera minoría del país, con 30 millones de personas. Como mero dato anecdótico, la ciudad de Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Es decir, hay más mexicanos viviendo en Los Ángeles que en Ciudad de México, que en Guadalajara o que en Monterrey, ¿no? Entonces, y son gente que en términos generales con dinero y mandan el dinero hacia acá. Están los estados que más reciben son Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, y por ahí se está yendo otro, ¿no? Son los que reciben. Michoacán recibe la décima parte de estos 3,000 y pico millones de dólares todos los años. Ha ido creciendo en los últimos. Después, el segundo ingreso es el petróleo, que bueno, ahora está medio de capa caída entre los precios internacionales, que llegó a estar hace unos meses en negativo. Hoy está la mezcla mexicana arriba de 20. Lo que pasa es que para que esto sea negocio, que sea productivo para el gobierno o para el país, hay que estar en niveles de 40 y muchos, 50 dólares. Después es el turismo, que bueno, ya les contaré de esto. Está ahora, desde luego, con el COVID de capa caída, porque se ha ido al suelo, ¿no? Nadie quiere viajar, aunque se estima que en cuanto pase esta pandemia y en cuanto empiece un poco la gente a perderle el miedo a la vida, finalmente regresará porque la infraestructura ahí está, ¿no? Y es el 9º receptor mundial. Manufacturas. Esto ha sido el gran acierto en términos generales de México. Dejar de depender de ser una economía petrolizada. Ahí pues ya hay muchos sectores tan fuertes como el petróleo, que esto sigue creciendo. El tema de los autos, la producción de coches y vehículos en general, estamos en torno a este año, querían llegar a un poquito menos de 4 millones, 3,7 millones de vehículos, lo que nos vuelve el 7º productor mundial. En electrónica estamos en el 8º mundial y es principalmente de pantallas internacionales y computadoras. Alimentación es el 8º productor mundial en México, tanto de frescos como de procesados. Y esto es mucho derivado de esas, ya lo comentaré, con la simbiosis
que hay con Estados Unidos y el consumo tan ingente que tienen allá, ¿no? de productos mexicanos. El que es unos 5 es la construcción, que representa casi el 7% de la economía, y la minería, que es poco menos del 5, 4,6. Que normalmente, ahí pasa una cosa, México no se le asocia como un país minero, pero que sin embargo lo es. México es el productor número 1 del mundo de plata y está en los top 10 de magnesio, plomo, oro y cobre. Pues tiene unas industrias muy potentes, unas empresas muy potentes que necesitan, es lo que tiene la minería, que es un sector transversal totalmente, porque necesita de muchísimos proveedores de todo tipo, como de alimentos, como de metal mecánico, como electricidad, como muchos, ¿no? Por cierto, nosotros en esta consultora, hace 3 años, organizamos una expo minera completa, ¿no? Organizada para la Asociación Mexicana de Ingenieros de Minas. Este año estábamos organizando, la tenía que haber pasado la semana antepasada, pero pues lamentablemente con este tema quedó en veremos, ¿no? Seguimos. En la administración, ya centrándonos en esta nueva administración, en diciembre del 18 empezó López Obrador, es el presidente actual, llegó con dos, no sé, se detuvo esto. Llegó con 2 lemas, o con el combate a la corrupción y austeridad y ahorro. Él ganó por una marcada mayoría, 30 millones de votos, y esta fue su bandera, el combate a la corrupción mediante austeridad y ahorro. Lo primero que hizo, como una cosa de campaña, fue la cancelación del Naim, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, argumentando corrupción a mansalva, lo canceló, lo liquidó, pues bueno, fue la primera acción grande que hizo, ¿no? Después, en el 19, empezó con lo que le llamó lo que se le llama aquí el huachicol, el combate al huachicol, que es el robo de combustible. Empezó, bueno, aquí en los sexenios pasados, había ido creciendo este problema de una manera dramática. Cada vez se robaban más, desde luego había contubernio dentro de la petrolera de Pemex, porque es la que controla todos los ductos. Bueno, el caso es que supuestamente le puso un alto combatiendo esto. Lamentablemente generó un desabasto de combustible en enero. Después, con el mismo lema de corrupción, centralizó compras de medicinas, suspendió licencias de construcción suspendió construcciones y suspendió la entrega de nuevas licencias de construcción, canceló el Seguro Popular, en este sentido creó el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar. Lamentablemente con no hay reglas muy claras, entonces está un poco en el aire, como que fue todo, da la sensación de que fue improvisado muchas decisiones. A lo mejor puede ser con cierta lógica, porque sí, desde luego habría corrupción, pero creo que no estaba totalmente formado previo con lo que iba a suplir lo anterior, ¿no? Pero bueno, lo del Seguro Popular. No son muy afecto esta administración al tema de energías limpias, siempre va por el mismo argumento de corrupción. Y también le pegó desde luego a la industria automotriz y a la minería. Todas estas acciones generaron lamentablemente una contracción del PIB del 0,3% en el 19. Fue una caída generada desde adentro por estas medidas que creo, insisto, en que no tenía el plan de rescate para lo siguiente, ¿no? O sea,
está bien que combata el huachicol, pero ¿cómo iba a suplir ese combate? Y lo mismo en las medicinas, y lo mismo en la construcción. En fin, pues esto generó pues, esa incertidumbre, ¿no? En 2019, previo al COVID, que no se sabía nada. Llega el 20, a los últimos días pre-COVID, y él con 3 grandes proyectos que trae su administración. La refinería de Dos Bocas, por eso un poco les comento de las energías limpias. Está la construcción de está en el estado de Veracruz, en Tabasco, y tiene un presupuesto de 8,000 millones de dólares. Ya están empresas adjudicadas, que son de estas grandes, Icafluor, Samsung, tal. Otro proyecto, megaproyecto, es el Tren Maya, con 1.400 millones de euros de presupuesto. También están ya adjudicadas fases, hay algunas españolas incluso. Aquí se me pasó a poner una que va a controlar, la que tenía en el aeropuerto cancelado de la Ciudad de México, ganó una adjudicación, porque ojo, estos no fueron, y es parte de lo contradictorio del mensaje del gobierno, que no ha habido licitaciones, han sido adjudicaciones directas. Entonces, no sé, eso está un poco extraño, pero bueno, el caso es que una de estas empresas, esta española, le adjudicaron la gestión del Tren Maya, la gestión de la obra del Tren Maya, como una coordinadora. Y la otra es el nuevo aeropuerto, supliendo el de Texcoco, que era el de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que es un aeropuerto existente, que es militar, y que tiene un presupuesto de 3.285 millones de euros, pero lo está edificando Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa, y están con las adjudicaciones en eso. Entonces, bueno, yo creo que desde mi punto de vista han sido soluciones simplistas a problemas muy complejos que están llevando, ¿no? Pero bueno, ellos, en el caso de Dos Bocas, de López Obrador, creció con el petróleo, él es de Tabasco, es un entorno petrolero. Cuando la bonanza del petróleo en los años 70, el director de la Compañía Federal de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, es también otro político de la vieja guardia, y entiendo que va un poco por ahí, en ese sentido, un poco el desconocimiento de las nuevas energías y por qué crecieron con aquello, ¿no? Pero bueno, pues eso. Y después, pues llega el COVID en febrero, ¿no? Febrero, marzo. A día de ayer confirmados había estos 180,000 personas con 21,000, casi 22,000 muertes. Es un porcentaje altísimo. Es el segundo más alto después de Reino Unido, creo. Seguimos aquí ahora mismo en fase roja. Yo sigo confinado. Si oyen ruidos por ahí de los propios de la casa, bueno, pues es eso, ¿no? Aquí sí. Simplemente hubo penosamente 1,000 muertos este fin de semana, y las estimaciones realistas, o un poco más dicen realistas, que va el número de confirmados se multiplicaría por 10. No lo sé, estaríamos hablando de 1,800, y los muertos estaríamos hablando del triple, 60,000. Son tantos números, tantas contradicciones, que la realidad es que no se sabe qué pensar. Pero bueno, pues eso es una realidad que está aquí, y que obviamente al presidente le ha afectado en estos últimos días. Por ejemplo, salió una encuesta el viernes pasado que ya tiene el 53% de desaprobación. Hace un mes estaba a la inversa, ¿no? Entonces, el tema del COVID, ¿cómo le entra en el gobierno? ¿Cómo le entra a la sociedad? Ahora lo voy a explicar un poquito más de detalle. Pero en términos generales, es un tema complejísimo de entrarle aquí en México, en gran medida por el nivel de pobreza,
un lado, y por otro, el nivel de la economía informal. Mucha gente, el nivel de pobreza, son 40 millones de pobres, de los 125, o 40 y pico millones, que viven al día y que necesitan salir todos los días a trabajar. Yo lo he comentado ya en muchas ocasiones, que si yo viviera en esa circunstancia, que afortunadamente no estoy, tendría que trabajar, saldría a trabajar porque prefiero morir de COVID a morir de hambre, desde luego. Entonces, tener en cuenta que la economía informal representa el 50 o 50 y pico % de la economía de México. Entonces, hay muchísima gente en esa circunstancia que necesita sí o sí salir a trabajar. Entonces, es impensable el confinamiento. El gobierno a la gente le recomendó encarecidamente que se confinara. La realidad es que si puedes te confinas, si no, no. Nunca hubo, a diferencia de España y de otros países, un control férreo de la policía de que te fueras a guardar a tu casa. No obstante, con el tema de las empresas sí está el tema de la obligación. Las empresas sí están cerradas, salvo las que no son esenciales, salvo las esenciales, vinculadas con salud, vinculadas con alimentación, en fin, esas son las que... A partir del 1 de junio empezó ya el desconfinamiento, un poco diciendo que ya es necesario reactivar esto, independientemente del precio a pagar, ¿no? Un poco también con el gobierno federal, o sea, que por ahí leía que López Obrador es un populista muy talentoso, porque lo es, con un agudo sentido de los deseos de las masas, ¿no? Y entonces, bueno, que la gente le cree, ¿no? Lo malo, creo yo, para el COVID es que escogió el papel de la persona jovial que calmó a sus protegidos como que para leerles una historia bonita, ¿no? Y en lugar de combatir la enfermedad, pues muchos mexicanos dirigen su enojo contra los síntomas y en lugar de contener la pandemia, pues destierran todo lo que les recuerde. Entonces, perdón, mejor no hablar de la pandemia y mejor seguir tu vida y a ver qué pasa después. Y un poco también es la relación viene creo yo, la relación del mexicano con la muerte. Es una simbiosis, pues no es una falta de respeto, es un convivir con ella. Entonces, que lo hacen ver a la muerte de una cosa natural y se convive con la muerte. Es una cosa muy marcada, pues es lo de la festividad de muertos, ¿no? De noviembre. Entonces, bueno, pues eso como preámbulo del virus. Por cierto, mucha gente, hablando de López Obrador, de que él está como contando bonitas historias, mucha gente hoy niega la existencia del virus. Entonces, contra eso, ¿cómo puedes pelear o cómo puedes orientarlos? Es un problema muy complejo. Pero bueno, unas cosas curiosas del confinamiento, el consumo de bebidas alcohólicas aumentó una barbaridad. El vinos de mesa aumentó, según una encuesta de Nielsen, 82%. Pescados y mariscos envasados, casi el 70%. Frutas y verduras, el 45%. Y carnes y aves, el 30%. La gente a estar más en su casa, pues desde luego sí que consume más de todo. La luz subió, el consumo de luz, el consumo de agua, todo esto, ¿no? Después, ¿cómo le entró? Es lo que les decía del gobierno federal. Primero, negación del problema. En febrero, incluso dijeron que se recibieran cruceros, ¿no? En Cozumel, en Puerto Vallarta. Todavía se siguió recibiendo. Entraron a destiempo y no reconocieron la pandemia sino hasta mayo.
La Secretaría de Salud está, más bien el problema, por ejemplo, el presidente tiene todos los días una conferencia de prensa en las mañanas y en la tarde hay otra conferencia de prensa a las 7 de la tarde, diariamente, con el subsecretario de Salud, que fue el que hicieron responsable de la gestión de esto. El problema muchas veces es que el mensaje del presidente y el mensaje del subsecretario son contradictorios. Entonces, desorientan a la gente en cómo entrarle, ¿no? Crearon, incluso ahí sí se pusieron de acuerdo, una heroína que se llamaba Susana Distancia, aunque por ahí decía, por favor que llegue alguien en su sano juicio a poner orden aquí, pero bueno. Y les decía que a partir del 1 de junio se abrió otra vez todo este tema empiezan a generarse las actividades, la nueva normalidad que le llaman, y en parte es por la presión de Estados Unidos a que se abra la actividad económica. En Estados Unidos está abierta ya un montón de lugares, y es que le surge, y nos surge, ¿no? Echar a andar todo el andamiaje económico, porque ya ven, el decrecimiento todavía del 6 y pico al 8 y pico es parte del problema que sí urge echarlo a andar, ¿no? No hay ayudas, no quisieron ayudar nada, los pagos de impuestos fueron exigidos en los plazos habituales, tanto para personas físicas en marzo, para personas jurídicas en marzo, como personas físicas en abril. Punto. Y después el gobierno federal cede a los estados, el equivalente de comunidades autónomas, la gestión de la pandemia, ¿no? Y lo que les digo, los mensajes contradictorios entre la presidencia y las secretarías de Estado, lo de la Susana Distancia, y a partir de este nuevo 1 de junio la nueva normalidad. Después, al cederles la estafeta a los gobiernos estatales, estos han actuado, creo yo, han tomado medidas más sensatas, los 31 estados. Son créditos, buscan salvar los puestos de trabajo, créditos en el sector turismo, 300,000 pesos hasta 5 millones, o sea, hasta 200,000 euros. Entregas de despensa alimentarias a las familias vulnerables, o sea, una despensa de comida. El impuesto sobre la nómina, porque claro, no tienes, todos los empleados los mandaste a su casa, pues supuestamente tienes que pagar impuesto de eso, pues bueno, hay una condonación, ¿no? En la web está México, ¿cómo vamos? Ahí viene, sería una letanía impresionante ahorita, son las acciones de los 31 estados, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, en la Ciudad de México había tomado medidas sensatas. El problema es que la gobernadora del DF es un poco discípula de López Obrador y están mandando igual mensajes contradictorios porque el foco más rojo de la pandemia es Ciudad de México. Y como dicen, tienen que ser acrobacias para salir al paso de los dichos de uno y las acciones de otro. Hombre, el otro día, la semana pasada, no para ir más lejos, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, en una entrevista, hablaba de rojos. Estamos en fase roja, bueno, hay rojos, hay tonos de rojos. Un poco en este sentido, ¿no? De hecho, hay una cosa interesante. En Google Maps marcó las zonas de riesgo de la Ciudad de México acorde a la cantidad de población y actividades. Los colegios se estima que sean los últimos en llegar. Será para finales de septiembre, octubre, calculamos en el mejor de los casos, ¿no? Después, ¿cómo respondió la sociedad civil? Yo creo que mejor que el gobierno, tanto estatal como federal. Pasó lo mismo, está mejor organizada,
incluso, que pasó lo mismo cuando los temblores del 2017 y el 85, que el problema rebasó por mucho al gobierno y que fue la sociedad civil la que se puso de acuerdo y sacó el pecho. Confinarse por decisión propia, la creación de centros hospitalarios temporales COVID, por ejemplo, a los que conozcan México, hay un centro de exposiciones, Banamex, City Banamex, muy cerca de mi oficina, por cierto, se volvió un centro hospitalario temporal COVID. Y médicos y enfermeras donan tiempo. Todo esto son ejemplos de lo que ha hecho la sociedad. ¿Qué ha hecho la iniciativa privada? Igual, como unos ejemplos. Renegociación de créditos, las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, un tipo de crédito tal, los postergaron los pagos, como que lo congelaron en el tiempo y regresaron para septiembre, creo, septiembre, sí. Otra cosa que es importante, la negociación entre particulares, por ejemplo, inquilinos con caseros. En el caso mío, por decir, es un ejemplo claro, renegocié con mi casero para suspender la renta, el alquiler durante estos meses. Ya cuando vuelva en septiembre, espero, o agosto, no sé, ya empieza a correr el tiempo, ¿no? También empresas que realizan donativos en metálico o en especie, como las mismas despensas que daba el gobierno. Esto para gente que no puede salir, que está confinada, pues lo mismo, ¿no? Está así. Un dato fuertísimo, que este abril la economía se contrajo el 19%. Ese es un trancazo. Pero bueno, se espera llegar ahora dijeron el 8%. Una foto meramente anecdótica. ¿Cómo se veía el otro día? Esta calle, es Avenida Juárez, y es de las más importantes de México. Es el Palacio de Bellas Artes, en el centro histórico. Normalmente esto es un gentío y una cantidad de coches que no pueden pasar. Y es una foto a media mañana, en un día normal. O sea, en un día habitual, un día por semana. Bueno, los más golpeados, como ya saben, turismo que bajó a la mitad, cruceros que se fue por lo menos de la mitad al 100%, dejaron de venir cruceros y es una fuente de ingresos muy importante para México. El ocio, que son el cine, teatro, museos, exposiciones también. El comercio se fue a la mitad de tal, la construcción, estaba leyendo todavía esta mañana, se espera eso, una tercera parte se cayó. La hostelería, ahí hay varios números, porque en cuestión de hoteles, más del 90% es la caída, y para que tengan en cuenta, aquí en Ciudad de México solamente en Ciudad de México hay 35,000 habitaciones para 42,000 empleos de este mismo, ¿no? Los restaurantes, cafeterías, tal, se cayeron a la mitad, y fue en gran medida por el entrega a domicilio, porque sí les permitían abrir, pero solo sí que entregaban a las casas. Y ahora los temas de catering y todo eso, nada, igual, cerrado, le pongo al 90% por ponerle un 9%, pero en realidad es el 100%, ¿no? La caída de coches se fue a más de la tercera parte. Nadie quiere comprar un coche hoy. Tengo gente conocida que tiene concesionarias, alguna por ahí le cayó hasta el 80%, ¿no? de ventas. Y bueno, transporte de personas, pongo ahí avión, pero en realidad es avión y autobuses, que aquí en México el transporte por autobús está muy, muy demandado, muy desarrollado. Se fue a la mitad. Pero bueno, así está el tema. Ahora, no todo es malo, y a pesar de todo este futuro podríamos pensar que es todo negro lo que viene. Pues no tanto. Hay oportunidades y todavía se puede seguir. El sector agrícola sigue siendo interesante. El gobierno federal, desde el 19, como les decía, en su ánimo de austeridad y recortes de gastos y tal, quitó
ayudas a la agricultura industrial y lo enfocó a la agricultura, ahorita lo vamos a ver más adelante, agricultura de subsistencia, le llamó. Entonces, al no querer ellos gestionar ese tema, los estados, especialmente los más dinámicos, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, que son históricamente fuertes en agricultura y que llevábamos 20 años creciendo, los gobernadores, equivalente a presidentes, han hecho leyes estatales para promover en favor de esa agricultura, ¿no? Entonces, después, ¿por qué otra cosa? El consumo en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. Estados Unidos, aunque estaba decreciendo, el año que entra se estima que va a tener un crecimiento importante, pues va a seguir consumiendo. La Fed sigue metiendo dinero a Estados Unidos. El año pasado hablaban de 4 trillones de dólares que le ha dado a sus empresas para que sigan gastando, que es una sociedad de consumo. Y viene también porque Estados Unidos y México, la relación comercial de México es tan potente, estaba echando un número, para no perdernos en los ceros, tiene un comercio bilateral de más de 70 millones de dólares por hora. Entonces, es una simbiosis impresionante. Por eso también la prisa en echar a andar la economía, porque a Estados Unidos le superurge. Y si hay alguien que le tenga la administración federal respeto, miedo y se cuadre, es Estados Unidos. No, hay muchos intereses de Estados Unidos aquí como para que venga una administración y eche todo por tierra. Porque ya hay líneas de producción americanas montadas en México. El tema de los coches. Puede ir varias veces una pieza ir y venir a México y Estados Unidos. De ahí, cuando dijeron hace unos meses de aranceles al acero mexicano, estadounidense y tal, sacó Trump, era un absurdo, porque las piezas de coches van y vienen varias veces. No le van a meter varias veces arancel en las idas y venidas. Pero bueno, X. El consumo de Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, entonces va a seguir necesitándose temas para la agrícola. Tecnología agrícola sigue creciendo, sigue siendo receptora de todos estos, especialmente con estos productos, aguacate, tomate, cítricos, berries y frutas tropicales, ¿no? Piña, mango. Otra cosa que entrevistando a un secretario de Economía del Estado de Querétaro, comentaba de America First. Eso aparentemente perjudicial para México, porque Trump se queda con todo y quiere quedarse con todo, vale, ok, quédate con todo, también con tu tecnología. Entonces, está abriendo un hueco para poder meter tecnología europea, porque no los deja salir o tal, se lo va a quedar ahí, bueno, pues quédatelo tú, y aquí hay hueco para los europeos. La nueva política que les decía de subsistencia, que no apoya el gobierno federal a la agricultura industrial, bueno, va a ser necesaria infraestructura para producir maíz, tanto para humanos como para animales. Hoy en día se importa una barbaridad de maíz, tanto humano como forrajero. No hay infraestructura para producirlo. Bueno, pues esta política aparentemente proteccionista, la realidad es que deja descolocados a muchos porque necesitan tener tecnología para producir eso, sobre todo de forraje, que es mucho lo que se consume, ¿no? ¿Cómo están ayudando el gobierno, tanto federal como, sobre todo federal?
microcréditos a fondo perdido, y una cosa que es, volvemos a lo que les decía hace rato de los años 70, precios de garantía, un precio fijo que les paga el gobierno a los agricultores por tonelada por producto, ¿no? Otra cosa súper interesante es que se renovó hace unos meses el tema del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que lamentablemente por todos estos problemas o situaciones del aeropuerto, del COVID ahora y tal, esto pasó de noche, pero trae unas cosas muy interesantes, especialmente, por ejemplo, para los porcícola, ya se le quita el arancel del 20% que tenía. Ya prácticamente la totalidad de los productos europeos entran sin arancel a México. Ayudado, colaborando con el tipo de cambio que no está lejos, euro-dólar, creo que sigue siendo una buena oportunidad. Otra cosa que es el sector de dulces y chocolates, también le quitaron el arancel que era superior al 20%. Bueno, pues esa es una oportunidad también. Otra, hay una planta de amoníaco para el tema industrial, una planta de amoníaco muy potente que ya se autorizó, una inversión de 800 millones de euros, sigue en pie, ¿no? Y la van a hacer en breve. Y después los proyectos de infraestructura. A pesar de esos tres mastodontes que quieren hacer, hay 144 proyectos más, de los cuales 50 ya están en marcha. Entonces, ahí sigue siendo oportunidad. Llegar aquí, las reglas del juego medio cambian en el sentido de que es por adjudicación directa, pero se puede acceder a ellos vía socio local, que es el que conoce el intríngulis de aquí. Entonces, carreteras, ferrocarril, puertos, los aeropuertos, uno es el de Santa Lucía, pero hay otros tantos. Al que quiera, yo tengo ahí el listado completo, no tenía sentido poner 147, ¿no? Hasta un estadio va a ser. Es lo que les digo, 50 ya están en marcha y esto está de acuerdo está corroborado con el Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura. Y pues nada más, esto era lo que quería comentarles, no sé, mi nombre, ya saben, Gerardo Vargas, y mis teléfonos son estos. Y pues eso, Belén, no sé. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que ¿Sí? hemos tenido una visión bastante buena y bastante apropiada sobre cómo está ahora mismo el mercado de México y las oportunidades que pueden tener para las empresas. No obstante, si después cualquiera de ellas quiere tener algún tipo de consulta individual, pues a través nuestra o bien directamente contigo, pueden Exacto, contactar. Yo exacto, igualmente desde luego. pasaré esta presentación, la pasaremos mañana por correo electrónico por si Uh-huh. alguien se ha perdido algo. ¿Vale? Y ahora pues me Vale, gustaría dar paso a Manuel. Muchas gracias, Gerardo. Ahora después de seguiremos con nada. la ronda de preguntas, ¿vale? Manuel, buenas tardes. Gracias Hola, por... buenas tardes. ¿Qué tal? Nada, uy, si te parece, vamos a dar paso a la presentación que tienes preparada para nosotros acerca de cómo es el paso por aduanas y la problemática que hay ahora mismo con la exportación e importación de México. Muchas gracias. ¿Podemos compartir la pantalla? Me parece que tienes que autorizarme. ¿Sí, Belén? Sí, a ver, un momentito, es que la tenemos que autorizar. Un momentito. Ahora, sí, ya lo tienes. Gracias. Sí, ¿se ve completa? Sí, yo sí la Tengo veo. problemas a lo mejor con la parte de la izquierda que no se ve. Nada, se ve la presentación, la diapositiva se ve. A ver, espera a ver si podemos cerrar esto. Hacerlo más chiquito o cerrarlo. Yo A por mi ver. parte la estoy viendo bien, Manuel, sí. Bien, ¿la estáis viendo bien? Bien. En primer lugar, gracias a todos por estar en esta presentación.
Yo soy Manuel Carlos Pérez y dirijo una empresa especializada en comercio exterior con México desde el año 2003. Nosotros estamos en Ponferrada, en la provincia de León, un lugar ciertamente atípico para nuestro cometido como especialistas en exportaciones a México, y eso ha hecho también que hayamos tenido que desarrollar nuevas fórmulas y estar muy pendientes de las tendencias del mercado para poder atender las necesidades de nuestros clientes. Vamos a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Parece ser que tengo algún problema para pasar la diapositiva. Vamos a ver si ahora. Sí, ¿estáis viendo ya la siguiente? Adelante, sí. Sí, bueno, en primer lugar, aunque no es el motivo de la presentación, vamos a ver un poquito por qué consideramos que México es un país muy interesante para las empresas españolas. En primer lugar, tenemos el tamaño, como dijo antes Gerardo, México son 4 veces el tamaño de España, y eso hace que tenga un potencial agrícola muy importante, más si se tiene en cuenta que la exportación de los productos mexicanos va enfocada a Estados Unidos, y toda la franja norte de México es la franja de, digamos, de escasez de agua, lo cual hace que las tecnologías españolas, en cual hay bastantes representantes en Murcia, pues sea muy interesante tanto en invernaderos como sobre todo en sistemas de riego de goteo, por la escasez de agua que hay en toda la zona norte de México. Otra de las características de México es sus extensas costas, 11.000 kilómetros de costas, que da un potencial grande tanto en la parte de, digamos, de la pesca, como sobre todo en la parte del turismo. España es una potencia en México turística, las empresas españolas en la parte de Yucatán, en la parte de la Ribera Maya y de Cancún, pero en cambio toda la costa del Pacífico prácticamente no hay empresas españolas. Hay 1 o 2 hoteles en toda la costa del Pacífico que suponen como el 60% del potencial turístico del país. Entonces hay todavía una gran escasez de, digamos, de temas de turismo en el que España es líder mundial y por tanto pues tiene mucho que aportar. México, al contrario de lo que suele pensarse, el nombre oficial es la República, digamos, Federal de México. O sea, son 32 estados teóricamente federales, y eso hace que, pues bueno, cada cual tenga su propia política y no tengamos las empresas españolas que lidiar directamente en muchos casos con el gobierno federal, que es un monstruo, sino que podemos centrarnos en aquellos estados en los que nuestra producción pues es importante. De la misma manera, pues vemos que hay 10 municipios en el país con más de 1 millón de habitantes, 60 municipios con más de 500.000 habitantes, o sea, que las empresas que puedan ir a, digamos, con sus productos en temas municipales, sea de basura, de aguas, de parques de infantiles, etcétera, pues digamos, tienen 60 municipios realmente de buen tamaño a los que pueden dirigirse. La población está entre los 120 y 130 millones de habitantes, que es muy importante, y es el segundo Producto Interior Bruto de Latinoamérica per cápita, muy cerquita del primero, que es Chile. Aquí hay que tener en cuenta que aunque parezca que el Producto Interior Bruto de México es muy bajo, hay una diferencia muy importante, y es que la riqueza en el país está muy mal repartida. Tenemos un 60% de la población con un poder adquisitivo muy bajo, pero hay un número importante de población en el que sí tiene un poder adquisitivo mucho más alto y no es proporcional. Es decir, que podemos decir que el 14%, 15% de la población mexicana tiene digamos, un Producto Interior Bruto similar al español, mientras que el 60% de la población pues apenas llega digamos, o sobrepasa el nivel de pobreza.
de alguna forma. Es más, ahí la población de clase alta, digamos, de millonarios del país es equivalente en porcentaje a la española, el 1,7%. Pero al ser 3 veces más población, hay 3 veces más millonarios que en España, lo cual es digamos, un mercado muy interesante para muchos productos de calidad europeos. Bueno, vamos a ver entrar ya directamente al tema que nos ocupa, que es el tema de las aduanas. En principio, el COVID no nos ha afectado de forma significativa. Sí se ha ralentizado, podemos decir, los despachos, pero a la vez se han reducido el número de despachos. Se ha reducido ligeramente, digamos, la entrada de productos en el país, y eso ha hecho que una cosa se haya compensado con la otra y prácticamente no hayamos notado diferencias de tiempo en los tránsitos de las aduanas. Sí es importante para cualquier empresa que quiera hacer negocios con México tener muy claro en los temas de las aduanas mexicanas, porque son realmente, digamos, es el gran caballo de batalla. Es un problema a veces serio y hay que conocerlo y tenerlo en cuenta. Podríamos preguntarnos si realmente es tanto como la gente dice. Yo les diría que no. O sea, la aduana mexicana actualmente no es especialmente problemática siempre que se conozca. El problema es que es muy diferente a la europea o es muy diferente a la española, y eso hace que muchas veces pensemos que es complicada porque lo es. Pero el problema es que es muy estricta con los formalismos. Y aquí en España no somos de esa forma de trabajar, no somos, digamos, tan estrictos, y descuidamos mucho a la hora de hacer los envíos a México los formalismos, como que la dirección del destinatario tiene que estar perfecta, no podemos equivocarnos en un código postal porque ya no estaría la dirección correcta, o no ponemos determinadas cosas, digamos, de la forma que se debería, y entonces tenemos problemas cuando los productos llegan a México y nuestros clientes protestan porque no está llegando la mercancía, o porque la mercancía se queda parada en la aduana durante mucho tiempo. Eso lo que hace es que tenemos que dedicarle un tiempo cuando hagamos una exportación a México a revisar con detenimiento que estamos cumpliendo, pues, digamos, todos los requisitos de la factura. En cuanto a la mercancía que enviamos, debe ser muy bien controlada, es decir, porque en España aproximadamente se comprueban físicamente el 3% de la mercancía que entra. En México la autoridad comprueba más del 15%, pero tenemos un problema con los agentes aduanales. El agente aduanal en México es responsable subsidiario de las importaciones, y eso hace que revisen todo con mucho detalle para, digamos, evitar que haya ningún problema, y en estas revisiones que hace la autoridad los puedan encontrar en un fallo de los que ellos son responsables. Entonces, prácticamente podríamos decir que el 100% de la mercancía que llega a México es revisada de una u otra forma. Entonces, debemos de ser muy exactos con la mercancía que enviamos. Uno de los paradigmas que siempre me surgen cuando hablo con empresas españolas son las famosas mordidas. Yo les diría que para nada, las mordidas existen en la importación ordinaria en México. Yo en 15 años que llevo dedicado a aduanas de México, solamente el año pasado habremos hecho unas 100 importaciones, jamás he pagado una mordida por pasar la mercancía en México. O sea, no es una cosa que que sea problemática para las exportaciones. Otra cosa que sí, digamos, sí existe en México, sí existe la posibilidad, es que si hemos hecho las cosas muy mal y la mercancía no puede pasar legalmente, sí es fácil, no es tan difícil conseguir que con una mordida se pueda pasar la mercancía, pero porque la mercancía realmente no cumple los requisitos de importación. Y en ese caso, de alguna forma, lo que estamos es pues consiguiendo que alguien mire para otro lado, pero se está jugando su puesto de trabajo y, por tanto, pide una remuneración, digamos, por ese riesgo que está asumiendo. Lo que sí nos suele ocasionar muchos problemas son los certificados de origen, el EUR1. Como esto lo que hace es no pagar impuestos en México, lo que ocasiona se mira con mucho detalle.
cualquier pequeño error en el EUR1 hace que no ya la autoridad, sino que el propio agente aduanal se niegue a presentar el certificado de origen y nos obligue a pagar aranceles. Entonces, esto es una cuestión que toda empresa que produzca en España lo puede solucionar también con facilidad solicitando un número de exportador autorizado. Con ese número, la empresa exportadora está exenta del certificado de origen y, por tanto, de toda la problemática que conlleva el certificado EUR1. Otro pequeño problema, no es muy grave, pero sí nos está afectando desde hace un tiempo, es que algunos sectores, vinos, licores, ropa, calzado, gafas, relojes, perfumes, hay una nueva ley, digamos, una ley de protección de marcas comerciales que se aplica directamente en la aduana. O sea, si nuestra marca o estamos importando un producto, digamos, de una marca reconocida, pues vamos a tener un problema. Es más, yo he tenido algún problema incluso con productos que no son de ninguna marca reconocida, pero tienen un anagrama que se puede asemejar al de alguna marca conocida y nos pueden poner problemas para la importación. No impide la importación, pero sí la dificulta si no somos licenciatarios oficiales de la marca. El otro problema serio que solemos encontrarnos con las aduanas es el cumplimiento de las NOM. Las normas oficiales mexicanas se aplican a muchos productos y en algunos es obligatorio que la cumplan antes de la nacionalización. Por ejemplo, todo lo que es la importación de ropa, la importación de calzado y bebidas alcohólicas y varios productos más requieren el cumplimiento de la NOM. Eso nos obliga a preocuparnos del etiquetado de la mercancía antes de salir de España o que cumpla determinados requisitos, pues, por ejemplo, en los productos electrónicos, que el voltaje en México es de 110 voltios, al contrario que en España, que es de 220. Entonces, tenemos que cumplir una serie de requisitos con nuestros productos para poder introducirlos en el país. Hay otros productos que no es necesario y los podemos adaptar, digamos, o etiquetar una vez que se han importado, y eso facilita, digamos, la importación, pero determinados productos no es posible y hay que cumplirla desde origen a poder ser. También hay una serie de productos alimenticios que requieren autorizaciones previas. Entonces hay que ser conscientes de que si no tenemos esa autorización, ni siquiera podríamos importar unas muestras de producto para que nuestros clientes puedan ver nuestros productos ahí. Otra limitación importante, la importación en México, son los padrones, que se llaman los padrones sectoriales. Aplican a sectores como la ropa, el calzado, ciertos productos metalúrgicos, algunos químicos, especialmente digamos, aquellos que puedan tener algo que ver con la producción de, digamos, de frutas estupefacientes, todo el tema que tenga que ver con armas, explosivos, el tabaco, el sector automotriz, requieren que la empresa importadora tenga un permiso para poder importar, un permiso específico. No es muy difícil de conseguir, pero a veces es difícil de mantener. Entonces, tenemos que estar seguros de que nuestro cliente, pues, digamos, dispone de esos permisos, de esos padrones, para poder importar la mercancía que le vendemos. Hay un padrón que, aunque no es sectorial, o sea, es un padrón ajeno, de alguna manera, es el padrón de bebidas alcohólicas, que afecta a toda la importación de vinos, por ejemplo, en el cual, pues, Murcia tiene digamos, una buena, o tiene alguna presencia, digamos, en México en sus exportaciones. Entonces, el importador que introduzca la mercancía en México tiene que estar también dado de alta en este padrón de bebidas alcohólicas para poder, digamos, pasar los productos al país. Otra problemática que suele suceder en México es que yo no entiendo muy bien por qué, porque la ley no lo impide, pero en la realidad las mensajerías, los couriers, no importan líquidos ni polvos ni ciertos productos con restricciones no arancelarias. Por ejemplo, importar una simple muestra de vinos en México puede ser una epopeya. Y eso impide, pues, que se empiecen determinadas relaciones comerciales o se consigan determinadas ventas. La
En estos productos se puede sustituir a veces, según la cantidad que enviamos, si la cantidad es pequeña, lo podemos sustituir por envíos de correos. Son más lentos y más inseguros, pero Correos no está aplicando digamos, estas restricciones a la importación, ¿no? Uno de los problemas que nos encontramos generalmente es que los costos de despacho de aduanas en México son muy elevados y requieren mucho tiempo. Es relativamente habitual que un despacho de aduanas dure entre 7 y 15 días, lo cual en España pues parece una auténtica exageración. Los pedimentos son tremendamente complejos porque hay que poner cada partida arancelaria por pequeña diferencia que tenga un producto con otro, aunque no cambie el arancel, aunque no cambien los impuestos, tienen que declararla con toda exactitud. Y las empresas aduanales, lo que hacen para garantizarse no tener problemas es revisar toda la mercancía en un procedimiento que le llaman previo, que es comprobar cada producto, comprobar las etiquetas, comprobar que cumplen las normativas, que todo está correcto, y si no, si hay un solo producto que no está correcto, nos paran la importación y podemos tener un problema con ello. En ese aspecto tampoco suelen ser muy colaboradores los agentes aduanales para ofrecernos alternativas. Sencillamente dicen la ley es esta y si no la cumples, pues una empresa sin conocimientos pues se puede encontrar con que no sabe qué hacer, no sabe cómo avanzar en el proceso de despacho de alguna manera, ¿no? Una ventaja que sí tenemos, que durante muchos años no hemos tenido para poder llevar nuestros productos a México en cuanto a muestras y a ferias, etcétera, es que ya se aceptan desde hace 2 años los cuadernos ATA, que en España los garantizan las cámaras de comercio y que facilitan mucho la importación de muestras siempre y cuando esas muestras las vayamos a retornar a origen una vez que volvamos pues para participar en una expo, por ejemplo, ¿no? A ese respecto, pues bueno, lo que nos queda por decir es que sí, la aduana mexicana realmente no es difícil, pero es compleja y por tanto le recomendaríamos siempre que no se aventure con ella por su propia cuenta, sino que contrate un especialista en aduanas que le pueda apoyar en el proceso, porque si no la aduana mexicana se puede volver una verdadera dolor de cabeza o una pesadilla por pequeños problemas que a veces son muy fáciles de solucionar, pero hay que saber cómo es lógico, ¿no? Como comentaba antes Gerardo, desde el año 2002 la Unión Europea tiene un tratado de libre comercio con México que abarca la totalidad de los productos industriales. O sea, no pagamos ningún tipo de arancel por entrar en México siempre y cuando el certificado de origen lo hayamos hecho correctamente, o bien, pues como decía antes, si dispongamos del número de exportador autorizado que reflejamos en la factura de venta. Y hay muchos productos, incluso de la industria o sea, de alimentación, que están exentos de arancel, como el vino, los licores, aceite de oliva, etcétera, un buen número de ellos. Todo esto nos facilita en buena parte pues, la competencia con algunos países asiáticos como China o otros países de Oriente que no tienen, digamos, estas preferencias. Los aranceles en México suelen ser mucho más elevados que en Europa. Antes veíamos, por ejemplo, los productos cárnicos que de la carne de cerdo pagan un 20%, lo mismo podíamos decir con el textil o con el vino, que tienen aranceles del 20%. Y pues ahí nos permite competir con otros países que no tienen ese tratado de libre comercio y podemos tener un diferencial de precios importante a la hora de ser competitivos con nuestros productos, ¿no? El nuevo tratado se espera que entre en vigor el primeros de enero. Ya está firmado hace 3 años, pero aún pues, está en distintos procesos de aprobación por los parlamentos europeos y bueno, pues va con un poquito de retraso. No sabemos si el COVID le afectará, posiblemente sí, y se retrasa un poco la entrada en vigor. Y con el nuevo tratado ya habrá productos que hasta ahora no se comercializaban, como la carne de cerdo, que sí tiene, México es un gran importador de carne de cerdo, pero básicamente la importa de Estados Unidos, o los dulces, por ejemplo, el turrón, que exportamos habitualmente a México, pues pasarían a pagar arancel cero cuando actualmente están pagando
el 20% de arancel. Entonces, eso también nos facilitará las ventas en este tipo de productos que hasta ahora no éramos muy competitivos, podríamos decir, en México, ¿no? Una de las cosas que me gusta señalar es que, aparte de entrar o de que nuestros productos los podamos vender en México, México es un gran trampolín, y debemos de verlo así siempre, para entrar en Estados Unidos. En menor medida también en Centroamérica, digamos, podemos utilizar México como base de entrada de la mercancía y desde ahí distribuirla a otros países de Centroamérica, pero básicamente por las exportaciones a Estados Unidos. No solamente en la parte operativa, sino especialmente aprovechando que hay un mínimo. Antes Gerardo hablaba de 30 millones, pero bueno, oficialmente al menos hay 20 millones de mexicanos viviendo en el país y pueden ayudarnos de forma importante a entrar nuestros productos allí. Otra de las ventajas que hay y que pocas veces se considera es que México tiene una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, perdón, de 5.000 kilómetros, no, perdón, creo que me he equivocado, son 3.000 kilómetros de frontera común, y hay cientos de almacenes mexicanos en la parte americana, podemos decir, de la frontera. Propiedad de empresas mexicanas, de logística, de empresas de agencias aduanales, que nos pueden facilitar en gran manera distribuir nuestros productos en toda la franja, digamos, sur de Estados Unidos, en toda la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, tengamos en cuenta que puede ser un gran mercado para pegar un empujón a nuestras ventas en Estados Unidos. Especialmente son zonas en las que normalmente la empresa española no está bien asentada. Las empresas españolas suelen ir a Nueva York, suelen ir a Miami, pero no tanto a las zonas del Medio Oeste o a la zona de California. En cuanto a la situación general logística, podemos decir que es similar a la española, no hay grandes problemas, el sector está menos desarrollado, en líneas generales, no sé, por ejemplo, en el reparto todavía hay escasez de camiones que tengan plataforma para la entrega de palés, pero en líneas generales suele ser suficiente. Si es algo más precario en todo lo que es el producto congelado, que ahí deja un poquito más que desear, a lo mejor la red logística, pero en lo que es en carga seca, pues digamos, el sector logístico funciona bien, está desarrollado, tiene grandes empresas y no suele haber problemas en cuanto a distribución de productos. Los puertos de entrada que habitualmente utilizamos desde España son básicamente el puerto de Veracruz, con una diferencia enorme, podemos decir. Tenemos el puerto de Altamira al norte, básicamente si nuestros productos están dirigidos a la zona industrial de Nuevo León, Monterrey con su capital. Y por último hay alguna línea que llega básicamente que llega a Puerto Progreso, que está en la península de Yucatán y que nos acerca un poquito más a la zona de Cancún. Las entregas en la costa oeste también existen desde España, pero son más lentas al tener que cruzar el canal de Panamá, y con muchas ocasiones pues resulta más conveniente por cuestión de tiempos descargar en la costa del Atlántico y cruzar el país por carretera. Pero también existen, en caso de necesidad, digamos, transportes con el puerto de Manzanillo y el puerto de Mazatlán en el Pacífico, o incluso para la costa norte de Baja California hay la posibilidad de descargar las mercancías en Los Ángeles, en Estados Unidos, y pasarla en tránsito hacia México. En cuanto a los aeropuertos, pues los aeropuertos principales de entrada son fundamentalmente Ciudad de México, con una diferencia enorme, y también hay aduanas interiores en el aeropuerto de Guadalajara, en el aeropuerto de Monterrey, y para productos españoles hay buen movimiento también en el aeropuerto de Cancún para toda la zona hotelera de la Ribera Maya, ¿no? Hay dos aduanas interiores, hay varias, pero importantes, están funcionando aduanas interiores en la Ciudad de México a través de ferrocarril, generalmente, la aduana de Pantaco, y últimamente ha empezado a trabajar bien la aduana de Querétaro, que está en la zona centro del país, una zona muy industrial para la industria
con mucha industria, sobre todo de automóvil, ¿no? De ahí hay muchas empresas españolas de componentes de automóvil, que puede ser también una aduana para poder despachar. Generalmente se suele despachar, es más fácil despachar en el puerto de Veracruz, pero existen estas otras opciones también posibles, ¿no? Y una opción que también es muy buena en cuanto si queremos que nuestros productos no paguen todos los impuestos de una vez es la utilización de almacenes fiscales que sí funcionan bien y son recintos privados que con un buen manejo de materiales que son muy útiles. Sí tienen el problema con algunos productos como el textil que no pueden entrar en almacén fiscal. Creo que a nosotros nos afecta en cuanto a textil, calzado y juguetes que no pueden entrar en almacén fiscal y debemos despacharlos siempre en aduana. Entonces ahí tenemos algún tipo de restricción para utilizar los almacenes que para otros productos, por ejemplo, para los vinos suelen ser muy útiles por la necesidad de pegarles, digamos, el precinto de alcohol, que en México son unos sellitos que se llaman marbetes. Entonces, metemos el contenedor o metemos nuestros palés de vinos en el almacén fiscal y allí tranquilamente ya hacemos toda la operativa que necesitamos de pegado, de cambio de etiquetas o de cumplimiento de las normativas, de las NOMS. Bueno, uno de los problemas, que ya no es un problema logístico, pero que nos afecta de forma importante, es que México es un mercado muy maduro para los productos españoles. Por ejemplo, el vino, el aceite de oliva, tenemos unas cuotas de mercado altísimas. En otros productos, pues el proceso de importación, como suele pasar con los textiles, sobre todo con la ropa, son bastante complejos, se encarece mucho la importación. Un problema habitual también es que los márgenes comerciales de los importadores en México son muy elevados, incrementan mucho el costo de, digamos, con el que el producto llega al cliente final y nos puede sacar de mercado por cuestión de costos o hace que las ventas sean pequeñas. Y también hay un problema de que los importadores, salvo excepciones, no suelen ser muy fiables a medio o largo plazo, lo cual también es un problema importante. Eso, lo que recomendaríamos para evitar esto sería que las empresas se planteen de alguna forma ocuparse ellos de la logística, ocuparse ellos de la importación del producto o por lo menos facilitarla. Si no quieren hacer una venta de DP, pero por lo menos preocuparse de toda la problemática de logística y de aduanas del país para facilitar las importaciones y abaratar de alguna manera el costo de las importaciones, incluso pues con la creación de una filial comercial y de tener un equipo comercial de venta en México y a través del nombre de su filial facilitar las importaciones a sus distribuidores. Me gustaría señalar una figura que en España no existe y que aquí cuesta hacerla entender. O sea, hay que explicársela varias veces a las empresas para que entiendan qué significa, y es el de las comercializadoras. En México, por la problemática, yo digo, no es tan grande, pero sí lo era anteriormente, sí lo era en el pasado, la aduana tiene muy mala fama. Entonces hay muchas empresas que directamente se niegan a importar. La solución allí que han arbitrado es el de empresas especializadas en la importación por encargo. O sea, son empresas que realmente no comercian con la mercancía, sino que se dedican exclusivamente a importar la mercancía para otros que son los que la van a vender. Entonces, esa es una figura, de alguna forma, para solucionar los tradicionales problemas aduanales en México, pero nos puede servir de forma importante a las empresas españolas para meter nuestros productos en el país. O sea, si tenemos una venta que hemos realizado en una feria o por un cliente y ese cliente no quiere importar la mercancía, en realidad nosotros podemos importar libremente la mercancía simplemente a través de una de estas comercializadoras. Y a ese respecto, pues me gustaría comentarles que nuestra empresa, como les comentaba en un principio, por estar precisamente en una zona pues, sin tradición exportadora, podemos decir, y estar especializados en México, hemos estado siempre pendientes de cuál era la problemática y de desarrollar nuevas fórmulas comerciales para facilitar las ventas de las empresas españolas en México.
Desde hace años, hace ya 10 años, que disponemos de un servicio que se llama Importlogmex, que está enfocado para facilitar las ventas de las pequeñas empresas, pequeñas, medianas empresas españolas en el país. Es un servicio que aporta una simplicidad total a las importaciones. El comprador no necesita ser un importador, o sea, puede ser hasta un particular, no hay ningún problema en ello. Y a través de nuestras comercializadoras importan el producto en el país y se lo entregan nacionalizado al cliente. Eso permite pues, una reducción importante de costos, que la empresa pueda negociar el Incoterm de ventas sin ningún problema, compartir el costo entre clientes. Por ejemplo, si una empresa española participa en una exposición mexicana, en una expo, pues puede venderle a 10 o 15 clientes y los costos, aunque un cliente sea pequeño, no tiene un gran costo, porque el costo es el total de la expedición que se envía, con lo cual es mucho menor que hacer envíos separados. Permite un mayor control de las ventas a crédito y facilita incluso pues, el almacenamiento de repuestos, de envíos comerciales, se pueden adelantar envíos de productos de rotación y la distribución directa en el país sin intermediarios. Incluso cada vez más pues, las empresas optan por la venta a través de portales de Internet como Amazon y Mercado Libre, pero necesitan igual la figura del importador en México, que esta figura nuestra les facilita directamente. Y por mi parte yo creo que eso es todo. Que he hecho un par de presentaciones, digamos, para que se hagan un poco la idea de qué productos españoles se exportan a México y a la inversa. Como ven, en primer lugar están los vehículos de motor por las exportaciones de la SEAT fundamentalmente y en menor medida digamos, de otros vehículos de Volkswagen que se exporten desde aquí o de Renault. Curiosamente exportamos mucha gasolina, aunque importamos petróleo en bruto. Los aerogeneradores han sido un producto de gran venta en estos últimos años, pero pues anteriormente no existían y supongo que se irán moderando también los envíos en el tiempo. El medicamento español se vende bien, el libro es recurrente, el vino pues tenemos una cuota de mercado del 50% del producto de exportación, el aceite de oliva tenemos una cuota de mercado de más del 90%, los brandis pues podríamos decir lo mismo, los perfumes españoles también tienen un gran mercado en México y en total, como ven, pues no son grandes renglones. O sea, la exportación española a México está muy diversificada porque tradicionalmente México ha sido digamos, el país, el primer mercado de España en Latinoamérica y hay miles de empresas españolas exportando a México, aunque las cantidades no son tan grandes ni están tan concentradas en determinados productos. Al contrario, pues las exportaciones de México a España sí están muy concentradas en un solo producto, que es el petróleo en bruto que compramos pues desde el año 73, la crisis del Golfo, pues hay acuerdos por los que importamos continuamente petróleo mexicano. El resto de los productos pues son de componentes de automoción por las empresas multinacionales y materia prima. En cuanto al producto, digamos, como tal mexicano, pues destaca últimamente el aguacate, que ha crecido muchísimo, el tequila, por supuesto, el café, las ventas no son muy grandes, pero también son significativas, el garbanzo y últimamente el pulpo y por supuesto, la cerveza Corona, la famosa Coronita, que en España tiene un buen mercado. Como vemos, la gran mayoría de las ventas son puro petróleo, más del 50% de la exportación mexicana a España, con lo cual pues tampoco ahí sí que tenemos una concentración tremenda en muy pocas gamas de producto que exporta México a España. Y por último, pues simplemente compartirles nuestros datos, estamos a su disposición. Independientemente de mi empresa, pues durante los últimos años yo he actuado como delegado de la Asociación Nacional de Importadores de México en España y por ese cargo pues hemos estado siempre a disposición de cualquier empresa española interesada en exportar a México para atender de forma gratuita cualquier consulta que nos puedan hacer telefónicamente o por correo electrónico, pues con mucho gusto les asesoramos de cómo tienen que hacer su labor con México, ¿no? Qué problemas pueden tener de aduanas, de envíos, de costos, etcétera, para facilitarles la entrada de sus productos al país. Y por mi parte, pues hemos terminado, podemos decir, ¿no?
presentación. Muy bien, muchas gracias a ambos, Manuel, gracias. Yo creo que bueno, nos has dado una imagen bastante clara también de cómo acceder por aduanas al mercado mexicano. Veo que, por lo que estabas diciendo, que el COVID no está afectando especialmente en este caso. O sea, que entiendo que está habiendo un tráfico más o menos normal. Sí, No sé si correcto. igual El tráfico hay que está siendo esperar. totalmente normal. Sí, lógicamente, pues como ha pasado aquí, se ha reducido el número de envíos porque si las empresas están cerradas no pueden, digamos, manejarse de la misma manera, pero pues ha habido un cambio. Pues, como decía antes Gerardo, en un primer momento las ventas de vinos han subido. Eso no nos beneficia a nosotros, pero han subido no en el total del país, entiendo, han subido en los supermercados. Al contrario, la venta de vinos Exactamente. españoles se hace fundamentalmente en el sector de restauración y al estar cerrado pues ha bajado de forma muy importante. Pero se siguen consumiendo vinos. Hoy mismo tenemos en el puerto de Barcelona creo que 6 expediciones de distintas bodegas de vinos para enviar a México. O sea, sí se sigue consumiendo el producto, la gente tiene igual que comer, tiene que vestirse, tiene que hacer cosas y aunque hay una restricción, digamos, del consumo, lo que son las exportaciones siguen funcionando un poquito en función de la demanda que hay en cada sector, ¿no? Nada, pues esperemos que desde aquí, desde Murcia, podamos seguir enviando las exportaciones y aumentando, claro. ¿Por qué no? Sí, Yo invito a los participantes a que nos planteen las cuestiones que ellos consideren que puedan necesitar ahora, si ahora no tienen ninguna y las prefieren plantear a posteriori a lo largo de estos días o más tarde, vamos, sin ningún problema, estaremos encantados de poder ayudarles, tanto bien nosotros desde la Cámara de Comercio como cualquiera de nuestros colaboradores en estos momentos, tanto Manuel como Gerardo, como especialistas en este mercado. No sé si hay alguna cuestión que alguien desee plantear. Pues, por Lo podemos... cierto, nomás una anotación. Estando hablando con ustedes, hace un ratito tembló aquí, ¿eh? Ah, sí. Sí, Vale. 7 grados. Un temblor de 7 grados. Yo me sentí un poquito mareado, así como, ¿qué pasa? Pero no le di mayor importancia. Y ya de repente me escribieron y tal, pues que está temblando. Bueno, nada más por si escuchan, tembló. Y no pasó nada, Nada, pues afortunadamente. Ya que estamos muy afortunadamente hechos a los temblores. me alegro, mientras no sea más fuerte, fenomenal. Exacto. Sí, por aquí también de Bueno, vez en cuando hay algún temblor. alguna cosilla. Está bueno. No, No sé si haya dudas. no sé si hubiera alguna otra duda, si hubiera dudas por aquí o algo. En cualquier caso, parece que bueno, la gente no, en estos momentos, lo habéis dejado todo muy claro. Nada, yo creo que si no hay más dudas ni nada, Bueno, una vez más, me repito, estamos a disposición de cualquiera que desee más información del mercado mexicano. Y bueno, ha sido un placer compartir la tarde con los amigos mexicanos. Gracias a los asistentes por participar y espero que bueno, que haya sido una tarde con mucha información y se hayan llevado una buena perspectiva de la economía mexicana en estos momentos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. gracias a ti, Gracias a Belén. todos. Gracias a todos. Leo, Manuel, gracias. Y a todos los que participaron. Gracias a Un todos por la abrazo. Saludo presentación y fuerte quedamos a desde vuestras México. órdenes, como dicen en México, para cualquier duda Exacto. que os pueda surgir para exportar a México, que es un gran mercado. Las posibilidades de venta son tremendas. O sea, yo realmente estoy asustado de lo poquito que exportamos a México para las ganas que tiene El México de importar potencial. productos españoles Sí, y debemos de preocuparnos porque puede ser un gran mercado para muchas empresas. así es.